Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver el proceso de refactorización de código de una tubería personalizada o custom path aplicando algunos principios de Clean Code, esto con la finalidad de hacer el código más legible y fácil de entender. El objetivo de esta custom path es el de dar formato a números enteros, sin decimales, y transformarlos para visualizarlos con formato que tenga el punto como separador de miles, y en caso que se esté mostrando dinero, agregar el símbolo de moneda correspondiente, que en este escenario es el signo dólar. Angular incluye factory paths o tuberías de fábrica para realizar esto, en este caso serían la decimal path y la currency path. El problema encontrado fue que al usar la currency path en valores negativos, esta formateaba el número con el símbolo de moneda primero, luego el signo negativo y después la cantidad, como vemos en este ejemplo. Aquí en color azul podemos observar cómo se muestra un número positivo y un número negativo con la currency path. En color púrpura un número positivo y un número negativo con la decimal path y en color verde vemos funcionando la custom path que queremos refactorizar. Como ya dijimos anteriormente, esta custom path lo que hace es sustituir en una sola pipe las factory paths de Angular, decimal path y currency path, además de solucionar el problema del signo menos para valores negativos, el cual la currency path de fábrica lo interpone entre el símbolo de moneda y la cantidad, que fue el problema que el cliente en su momento nos pedía resolver colocando el signo negativo por delante del símbolo de moneda. Acá podemos ver cómo era mostrado el valor con la currency path de fábrica, y en este otro lado era la forma en cómo lo pedía el cliente y fue resuelto con la pipe personalizada. Una vez aclarado el contexto, veamos el código de la custom path y cómo se utiliza desde el template. Acá podemos ver el código de la custom path. En las líneas 1 y 2 tenemos las importaciones necesarias para el funcionamiento de la custom path. En la línea 4 aparece el decorador @pipe que define la custom path con el nombre number format. En la línea 8 tenemos la declaración de la clase NumberFormatPath que implementa la interfaz PathTransform. Esto significa que debe implementar el método transform que es el que realiza la transformación del dato. En la línea 9 se declara un atributo privado que por medio de la función inject permitirá obtener una instancia de la pipe de fábrica de Angular decimal path. Esta instancia se usará para formatear los números dentro del método transform. En la línea 10 tenemos la declaración del método transform que toma tres parámetros. Value, el valor numérico que se formateará. Positive, un booleano que indica si se debe mostrar como número positivo o no. Show money sign, un booleano opcional que indica si se debe mostrar el signo dólar o no y que por defecto toma el valor false, es decir, no se muestra. En la línea 11 se declara una constante en la que se almacenará el valor formateado del valor numérico recibido por la pipe. El formateo será realizado por la pipe de fábrica decimal path previamente inyectada. A partir de la línea 12 tenemos el bloque condicional que maneja cómo se formatea y muestra el valor dependiendo de los parámetros showMoneySign y positive. Si showMoneySign es true, línea 12, se añade un signo de dólar y si positive es false, línea 20, se elimina el signo negativo que trae el valor formateado y se añade este al principio de la cantidad. Si no se desea mostrar el signo de dinero, línea 22, se realizan las mismas comprobaciones anteriores pero sin añadir el signo de dólar al comienzo y se retorna solo el valor numérico formateado. Veamos ahora el template y cómo se usan las pipes de fábrica y la pipe personalizada. El primer bloque, de la línea 2 a la 15, vemos el llamado a la pipe de fábrica currency path. El segundo bloque, de la línea 17 a la 30, vemos el llamado a la pipe de fábrica decimal path. Y el último bloque de la línea 32 a la 57 vemos cómo se usa la custom path number format, donde se le envían como argumentos un valor boolean para determinar si es un valor positivo o negativo y otro valor boolean para indicarle a la pipe si va a mostrar o no el símbolo dólar con la cantidad formateada.
Los valores mostrados en la vista están hard-codeados en el modelo como podemos ver acá. El proceso de refactorización consiste en cambiar la estructura del código con la finalidad de mejorar su funcionamiento y o hacerlo más fácil de leer y de entender por las personas, sin cambiar su comportamiento. Esta última parte es bien importante, hay que tener cuidado de no romper nada al momento de refactorizar y una de las técnicas que garantizan que el código siga funcionando mientras le hacemos cambios son las pruebas unitarias. Un código con pruebas unitarias facilita su refactorización, esto debido a que evita que rompamos algo durante la reestructuración y reescritura del código. Dicho esto, vamos a crear una suite de tests unitarios para nuestro custom pack. Comenzamos por crear nuestro archivo de pruebas, vamos al editor y creamos el archivo. Una vez creado vamos a copiar el código de un archivo de pruebas que ya exista en el proyecto para tener un boilerplate y ahorrar un poco de tiempo. Vamos al archivo de pruebas del App Component y copiamos el código. Pegamos el código en nuestro nuevo archivo y hacemos los cambios necesarios. Eliminamos las referencias al App Component. Incluimos la Custom Pack en la sección Declaraciones del test. Creamos una prueba que nos diga que se puede crear una instancia de la Custom Pack. Seteamos el nombre de la suite de pruebas con el nombre Number Format Custom Pack. Dentro de nuestra primera prueba creamos una constante que referencia a la Custom Pack. Creamos el spec para verificar que se pudo crear la instancia. Vamos a abrir una terminal para correr el servidor de pruebas y verificar que la prueba pasa. Se abre el navegador donde nos muestra el resultado de las pruebas. Acá nos muestra el error que no tiene un proveedor definido para la Custom Pack, así que, vamos a la suite de pruebas y declaramos la Custom Pack como probado. Se corren las pruebas, vemos que vuelven a fallar, pero en este caso es el componente App Component el que tiene pruebas fallidas. Como en este caso nos vamos a enfocar solo en la Custom Pack, pasaremos por alto las pruebas que no tengan que ver con la Custom Pack. Para esto le colocamos una F al inicio del describe del suite de prueba, con esto le indicamos que solo se enfoque en ejecutar las pruebas de nuestra Custom Pack. Ahora vemos que falla solo una prueba. Ahora sí nos estamos enfocando solo en las pruebas de la Custom Pack. En este caso el error es que el código tiene referencia a la Decimal Path y por ello debemos incluirla en nuestra prueba. Procedamos a hacerlo. Ahora vemos cómo nuestra primera prueba está pasando. Ya podemos instanciar la Custom Path Number Format en nuestra suite de pruebas. Veamos qué otras pruebas podemos realizar. Vamos al código y podemos ver el caso cuando la Custom Path recibe 0 como valor y Show Money Sign viene como verdadero. En este caso le decimos a la prueba que debería mostrar un 0 con el signo de dólar cuando el valor recibido es 0 y el parámetro Show Money Sign recibe como argumento al valor true. Creamos la referencia a la Custom Path inyectándola por medio de la clase TestPath y su método inject. Creamos una constante llamada value y le asignamos 0 como valor. Creamos una constante llamada transformedValue a la que le asignamos el valor devuelto por la pipe en caso que le enviemos 0 como valor. Verdadero para número positivo y verdadero para que muestre el signo dólar. Creamos el spec y le decimos que esperamos que el valor devuelto por la pipe sea 0 con el signo dólar. Al guardar se ejecuta la prueba y esta falla, dice que no encuentra el parámetro ES para la Decimal Path. Para solucionar esto vamos a la .module.ts y copiamos todo lo referente al formato de localización para incluirlo en nuestra prueba.
Creamos el provider. Registramos los datos de localización. Y realizamos las importaciones necesarias. Vemos que ahora sí está pasando nuestro test. Vamos a realizar los otros test que nos interesan. Veamos el caso en el que queramos que muestre un valor positivo con signo de moneda. Debería mostrar el valor formateado si le enviamos un valor positivo y verdadero para Show Money Sign. Creamos la referencia a la pipe. Creamos una constante value con el valor de 150.000. Creamos una constante a la que le asignamos el valor devuelto por la pipe. Y creamos el spec con el valor esperado. Se corre la prueba y pasa. Creemos otra prueba en donde veamos el escenario anterior pero con un valor negativo. Deberíamos dar el valor formateado con el signo menos delante del signo de dólar si le enviamos un valor negativo y si enviamos verdadero para Show Money Sign. Creamos la referencia a la pipe. Creamos una constante value con el valor negativo de 15.000. Creamos una constante con el valor transformado devuelto por la pipe. Y creamos el spec con el valor esperado. Se corre la prueba y pasa. Creemos ahora el escenario donde enviamos un valor positivo pero en este caso sin que muestre el signo dólar, es decir, enviando falso al parámetro Show Money Sign. Si nos damos cuenta en todos los escenarios de prueba estamos creando una instancia de la pipe. Para evitar esta repetición de código podemos refactorizar la prueba creando una referencia a la pipe que nos sirva para todas las pruebas. Organicemos el método beforeEach para crear una instancia de la pipe antes de cada prueba. Ahora removamos las líneas que ya no necesitamos. Seguimos con el escenario para formatear números positivos sin signo de moneda. Vemos que nuestra prueba pasa para este escenario. Ahora hagamos la misma prueba pero para números negativos sin signo de moneda. Copiamos y pegamos la prueba anterior y hacemos los ajustes necesarios. Tenemos nuestra prueba pasando, y ya con estos escenarios tenemos nuestro pipe cubierto con test unitarios para poder comenzar la refactorización sin romper el funcionamiento actual. Vamos a comenzar por la definición del método transform. Podemos observar que el parámetro value está definido con tipo any, y nuestra custom path recibe un valor numérico, por lo tanto,
deberíamos setear el tipo de dato correcto. El parámetro positive que indica si el valor enviado a la custom path es positivo o negativo podríamos obviarlo, ya que podemos obtenerlo haciendo la comprobación del parámetro value. Procedamos a quitarlo y vamos a setearlo dentro del código. Una convención que existe en el ámbito de Clean Code es el uso de prefijos de tipo pregunta para expresiones o variables de tipo boolean, por ejemplo, is, has, does, are, contains. Así pues, renombremos el parámetro positive por isPositive. Creamos la constante isPositive y le asignamos el valor devuelto por la expresión relacional. Si value es mayor o igual a 0, la expresión devuelve true y en caso contrario false. De esta forma eliminamos este parámetro de la custom path. Al parámetro showMoneySign podemos quitarle el tipo de dato, ya que el darle por defecto el valor false, por inferencia de tipos el compilador sabrá que el parámetro es de tipo boolean. Nos muestra error de la variable positive, cambiemos el nombre por el nuevo para solucionar el error. Al guardar y compilar observamos que está generando error tanto la aplicación como las pruebas debido al parámetro que eliminamos. Eliminemos de la suite de pruebas el parámetro correspondiente en cada caso. La prueba compila y se ejecuta sin errores. Solucionemos ahora los errores en el template removiendo el envío del parámetro que usábamos para indicar si era o no un valor positivo. En los dos últimos casos, como no necesitamos que el valor se muestre con signo de moneda, podemos omitir el argumento false para el parámetro showMoneySign. Guardamos y verificamos que ya la aplicación está compilando de nuevo sin errores. Procedamos a eliminar la redundancia de código que tenemos en los bloques condicionales que dependen del parámetro showMoneySign. Para esto creemos una constante llamada $sign a la que le asignaremos un signo $, si showMoneySign recibe true y en caso contrario una cadena vacía. Luego la constante $sign la concatenaremos al número formateado sin importar si es positivo o negativo. Creemos ahora la constante return value para guardar el valor a retornar por la custom path dependiendo de si el número es positivo o negativo. A través del uso del operador ternario preguntamos por la constante isPositive, si es verdadera, agregamos el signo $, al número formateado, en caso contrario, agregamos el signo menos antes del $, y luego el valor formateado. Una vez hecha la concatenación retornamos el valor, guardamos los cambios y verificamos que las pruebas estén pasando. Todas las pruebas pasan. Removemos el código innecesario, y ya tenemos nuestra custom path refactorizada y con un código más fácil de leer y comprender. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.